Amigos, sean bienvenidos nuevamente a nuestro café científico filosófico y vamos a aventurarnos a hacer algunas reflexiones, hacer algunas preguntas que están, híjoles, están descabelladas. Les va a gustar. Así que, bienvenidos nuevamente. Primeramente, quiero resolver una situación con el lado corporal de la realidad y su muy estrecha relación con parte del lado abstracto. Cuando hacemos cuando hacemos las observaciones a través de dispositivos, a través de nuestros sentidos, y a ellas les añadimos teorías bien formuladas, ecuaciones que, ya lo he dicho, están en el lado abstracto, esas dos cosas, ¿verdad?, se convierten en lo que yo voy a llamar la realidad física. ¿Por qué? Porque ahora esas observaciones físicas, la dinámica de las partículas, de los objetos de todo tipo, ¿no? A nivel partículas elementales, a nivel objetos astronómicos, cuando ya tienen ecuaciones definidas, estamos hablando de la realidad física. ¿Okay? Bueno, hecho esta aclaración, vamos a seguir poniendo ejemplos palpables de esta realidad física. Entonces, para poder dar a conocer y poder palpar esa relación muy clara entre esa parte de la realidad abstracta con la realidad corpórea, voy a utilizar el término como si. Me parece que va a funcionar de manera tal vez pedagógica y de entender esa estrecha relación. Y lo voy a terminar con un puente que conecta la parte abstracta con la parte corporal. Miren, veamos el caso, por ejemplo, de las líneas de campo electromagnético. Cuando Michael Faraday estaba experimentando con efectos de este tipo, ¿no?, tanto magnéticos como eléctricos, y que hizo muchos dibujos imaginando cómo se relacionaban estos efectos, ¿qué hizo? Por ejemplo, dibujó líneas. Entonces ahí estamos hablando de la parte virtual, ¿verdad? Pero él se las imaginaba, y uno se las imagina, las líneas de campo. Por ejemplo, en el caso de ferrita, uno puede utilizar imanes y se imagina que hay un campo. No lo podemos tocar con la mano, ¿verdad? Pero cuando la ferrita se alinea, pensamos que hay unas líneas por ahí de fuerza, ¿verdad?, que hacen que la ferrita se alinee. El muy conocido patrón del campo en ese material. Bueno, entonces aquí vamos a decir que esas se alinean como si hubieran líneas, una cantidad, digamos, infinita de líneas de campo. Y cada una de esas líneas tiene una cierta actuación en el espacio. ¿Esto qué tiene como aplicaciones? Pues por todos lados, incluso ahorita mismo con el dispositivo que tenemos aquí, con los motores, por todos lados vemos transporte. Ahí está su aplicación en nuestra realidad corporal, imaginando nosotros esa cuestión de las líneas de campo electromagnético. Vamos a otro ejemplo. El caso del fotón para resolver el problema de cuerpo negro. Ya lo mencioné en algún video. También cuando Max Planck estaba tratando de explicar qué pasaba con el cuerpo negro, cómo poder encontrar una ecuación que me explicara esa relación entre la temperatura y la longitud de onda que se observa en un cuerpo negro, él pensó que había una interacción entre lo que todavía no sabía que eran fotones, pero él le llamaba paquetes de energía, como si estos paquetes interactuaran oscilando a diferentes frecuencias en las caras de la caja, en la caja del cuerpo negro. Entonces resolvió el problema y a partir de ahí nació la mecánica cuántica, cuya aplicabilidad también ya conocemos actualmente por todos lados, en los dispositivos que tenemos, en los circuitos integrados, en los láseres, una infinidad de aplicaciones tecnológicas. Entonces ahí
establece una ecuación que con todo acierto establece bien esa relación de temperatura contra longitud de onda. Resolvió algo que no pueden resolver los investigadores anteriores. El caso de la antimateria. Aquí podemos pensar que hay el mar de Dirac, como si a ese mar estuviera lleno de energía, a partir de la cual se pueden extraer los antielectrones, como si hubiera antielectrones ahí. Y bueno, los antielectrones actualmente se utilizan, los positrones también llamados, y se utiliza como, por ejemplo, en las tomografías, los llamados PET, Positron Emission Tomography, para poder analizar cómo está, por ejemplo, el cuerpo humano o el cerebro, en el caso de medicina. Caso del bosón de Higgs. Aquí, nuevamente, vemos esa relación de la cuestión abstracta, cómo se logra suponer, ¿verdad? Como si el campo se congelara. Cuando lo estipuló Higgs y colegas, tuvieron que pensar en términos de una especie de ruptura de la simetría en los primeros instantes de la creación del universo. Como si se congelara, como si se rompiera la simetría, y ahí se queda el campo a un cierto estado, y entonces todas las partículas que antes eran por energía, más bien no había partículas, sino era por energía. Ok, aquí es una cuestión también de imaginar cosas, es decir, ya sabemos que la misma energía se puede ver como partículas, ¿ok? Entonces, al inicio, toda esa energía, que no eran partículas pesadas, ¿verdad? Era pura energía, ¿verdad? O sea, partículas sin masa. Hay un campo ya, ya había el campo, el llamado campo de Higgs, que hace que se rompa esa simetría, y empiezan entonces ciertos fotones a rebotar en espacios pequeños, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el protón tiene una masa mayor que el electrón. ¿Por qué? Porque la cantidad de choques en ese espacio, como si estuviera congelado, que es el espacio de Higgs o el campo de Higgs, es mayor la cantidad de choques que, por ejemplo, la cantidad de choques que tiene el electrón. El electrón choca menos veces. ¿Por qué? Porque el espacio en el que se congeló el campo hizo que se atrapara el electrón, pero no lo logró atrapar tanto como el protón, en un espacio más reducido. Entonces, por eso se dice que el protón pesa más que el electrón, porque hay más choques en ese espacio reducido que en el caso del electrón. Digo, estamos hablando de cantidades muy, muy, muy pequeñas, 10 a la menos 30 y tantos metros. Entonces, como si se congelara el campo. Y esa idea le funcionó a Higgs, y obviamente actualmente nadie duda de que existe ese campo, porque ya se descubrió el famoso bosón de Higgs. Está el caso de los universos paralelos. Ahí podemos hablar de imaginar, ¿verdad?, en la realidad abstracta, de que hay una situación de superposición de estados, ¿verdad? Donde, bueno, sabemos, por ejemplo, y ya lo hemos platicado, y está en la literatura, está en internet, pueden buscar el gato de Schrödinger. Es decir, que el gato está muerto y vivo a la vez, mientras no lo veamos. Pero cuando ya lo observamos, vemos solamente un estado, o está vivo o está muerto. Pero ¿qué pasa aquí? Que sí suceden ambas situaciones a la vez. O sea, mientras no lo observamos, sí está vivo y muerto a la vez. Entonces esto es como si el acto, en ese caso, esa incertidumbre que se tiene de los dos estados, sí sucede, pero sucede en dos universos, de tal manera que en el nuestro vamos a observar una de ambas cosas, pero en otro universo está sucediendo lo otro, como si hubieran muchos universos a la vez.
en cada evento. Ahora, esto, bueno, aún no se tiene la comprobación física en el sentido de que nos ha hecho un dispositivo, como en el caso del bosón de Higgs, como en el caso de las ondas gravitacionales, que ya se hicieron los dispositivos y eso que se tenía como una realidad abstracta, ya se tiene ahora como una realidad física. Pero en el caso de los universos paralelos, aún no, pero ahí está, es una realidad abstracta actualmente. Podemos hablar de más casos, por ejemplo el caso antrópico, ¿verdad? Del principio antrópico. Es decir, parece ser que el universo fue hecho a nuestra medida, como si todos los accidentes que han ocurrido desde el Big Bang para acá hubieran sido para que surgiera la conciencia y nosotros contempláramos la creación, como si una conciencia estuviera lista, entre comillas, para contemplar la creación, para poder establecer o intentar describir todos los procesos que ocurrieron, ¿no? Es decir, si hubiera habido una pequeña diferencia en la intensidad del campo gravitacional, es decir, si la constante gravitacional hubiera sido diferente, posiblemente hubiera colapsado rápidamente el Big Bang o se hubiera expandido sin poder formar planetas, estrellas, galaxias. ¿Por qué? Porque la intensidad de la fuerza gravitacional tiene que ser la que es actualmente, la constante gravitacional tiene que ser la que es actualmente para que se puedan formar pues las galaxias y de ahí las estrellas y de ahí los planetas. Y lo mismo pasa con los otros parámetros, por ejemplo, si la intensidad electromagnética, es decir, la constante que viene en la ley de Coulomb no fuera la que es, también no se pueden formar los átomos. Lo mismo con la fuerza nuclear débil. Todos los parámetros están finamente pareciera como si estuvieran calculados finamente para que se hubiera formado lo que vemos actualmente. Pero no solamente es eso, sino que estamos en una época, en la edad del universo, que parece ser como si fuera la adecuada para que se hubieran formado y hubiera dado tiempo a que se formaran las estrellas de segunda generación, es decir, aquellas estrellas que ya tenían otros elementos aparte del hidrógeno. Ya tienen, por ejemplo, el Sol ya tiene algo de carbono, trazas de nitrógeno, helio, ya tiene helio obviamente, oro, y que a la vez los planetas mismos se pudieron haber formado en esta segunda generación, cosa que es pues imposible que se hubieran formado en la primera generación de estrellas. ¿Por qué? Porque en la primera generación de estrellas solamente había hidrógeno y algo de helio. Entonces tuvieron que haberse muerto esas estrellas para formar a nuestra estrella, por ejemplo. Y esta estrella que tenemos, en esa bola inicial donde se formó, ya había trazas de otros materiales, de elementos más pesados, como el carbono, nitrógeno, oxígeno. Entonces con esos materiales ahora sí se pueden utilizar para formar vida. Pero no solamente eso, sino que tiene que ser a una distancia suficiente del centro de una galaxia como la nuestra. Es decir, estrellas cercanas al núcleo de la galaxia es muy poco probable que tengan vida. ¿Por qué? Porque esas estrellas tienen en su cercanía mucha actividad de otras estrellas y muertes de estrellas, supernovas, vientos estelares intensos, ¿verdad? Y también muy lejos es poco probable porque esas estrellas no cumplen con ciertas condiciones de habitabilidad, es decir, estamos nosotros en la zona que se le conoce como Ricitos de Oro de manera popular. Entonces estamos a la distancia adecuada del centro de la galaxia. Pero no solo eso, sino que estamos a una distancia adecuada de nuestra estrella. Si hubiéramos estado más cerca o más lejos, también hubiera sido difícil que se hubiera formado, por ejemplo, el agua a la temperatura en la que se encuentra, porque un poco más cerca el agua se evapora y se puede escapar de
de la superficie por los vientos, ¿no? Máxime, y esta es otra de las cuestiones muy, muy afinadas para que hubiera conciencia, al menos la humana. Hay un campo magnético en la Tierra que no deja que entren muchas partículas del Sol. Como si también a un mecanismo inteligente hubiera querido darle chance al planeta para que se generara vida, cubriendo de los vientos estelares del Sol, haciendo que el Sol tuviera la masa que tiene, la energía que tiene, ¿verdad? Que es una energía media en comparación con la mayor parte de las estrellas, que son estrellas más grandes que el Sol. Y otra cosa, que la mayor parte de las estrellas que nosotros vemos en el firmamento no están solas, sino acompañadas de 2, 3 o más estrellas. Y casualmente nuestro Sol está solito, porque no tiene una compañera. No vemos 2 soles en el cielo. Como si, ¿verdad?, alguien o algo hubiera querido no entorpecer el que hubiera vida. Y luego, no solo eso, sino que a pesar de que estamos a la distancia adecuada, los cometas, meteoritos que llegan del cinturón de Kuiper, en el caso de meteoritos, o de los que están en el cinturón de asteroides, algunos de ellos, o de los cometas que vienen en el cinturón o en lo que se conoce como la nube de Oort, que está como a un año luz del Sol, eventualmente llegan a la Tierra. Digo, a lo largo del tiempo, sí, algún cometa puede venir y acabar con toda la vida. Sin embargo, tenemos un protector, fíjense, que es Júpiter. Júpiter es el planeta más masivo del sistema solar y es tan masivo que ha logrado atraer, cuando vienen del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort, ciertos cuerpos. Júpiter ha logrado atraer a esos cometas para que no caigan a la Tierra. O sea, nos ha salvado muchas veces de la caída de cometas a la Tierra. Entre Júpiter y luego Saturno, que también es muy masivo. ¿Ok? Ese es otro, como si se hubiera puesto las comisiones. Pero vean cuántas cosas o cuántos eventos fortuitos hemos pasado desde el inicio de la creación hasta ahora. Pero no solo eso. Resulta que hubo otro ingrediente más que, si no fuera por él, hubiera sido difícil la evolución de la vida en la Tierra. ¿Quién creen que es? La Luna. La Luna, si no estuviera ahí, hubiera sido muy difícil la vida como la conocemos. ¿Por qué? Porque la Luna, al ser muy masiva, al tener un tamaño como un cuarto de la masa de la Tierra, un tamaño grande en comparación con los otros planetas. Ustedes vean los demás planetas, Júpiter, Saturno, tienen satélites muy pequeñitos en comparación con ellos. Todos los satélites que conocemos de todos los demás planetas son piedritas. Marte tenía 2 piedritas, 2 satélites pequeños. Pero la Tierra no, casi es un sistema doble, porque la Luna es muy masiva en comparación con la Tierra. Entonces, gracias a eso existen las mareas. Entonces, las mareas influyeron determinantemente en la evolución de la vida, porque se sabe que de ahí pasó, del agua, la vida del agua pasó hacia la Tierra. Empezó en el agua. ¿Y cómo pasó la Tierra? Gracias a las mareas. ¿Okay? Entonces son muchos efectos fortuitos. Bueno, todo esto se le conoce como principio antrópico. Como si todo el universo hubiera sido hecho para nosotros, para observarlo, para medirlo, para hablar de él. Bien, conclusión de esto. Parece ser que esta idea de los campos abstractos, ¿verdad? Pero obviamente finamente pensados para resolver problemas físicos, para explicar la dinámica de lo que observamos,
Es como si ya estuviera un campo ahí extra, un campo extra. ¿Cuántos campos hay? Hasta ahorita conocemos pues el campo electromagnético, el campo gravitacional, campo el de la fuerza nuclear fuerte, el de la fuerza nuclear débil, el campo de Higgs. ¿Cuántos campos hay? Acaban de descubrir, fíjense, acaban de descubrir el quinto estado de la materia. Esta persona es un físico, Melvin Bobson. Propone que hay una información ya establecida en el universo. Esta información la considera como quinto estado de la materia. ¿Por qué no pensar en que de alguna manera ya hay una inteligencia? Vamos, o sea, estamos hablando de campos. Es decir, ¿por qué siempre todos los campos tienen que ser como ciegos? ¿Por qué no pensamos en un campo, pues no ciego, no mecánico? ¿Qué tiene? Si nosotros no somos mecánicos, nosotros tenemos voluntad. ¿Por qué no vamos pensando en un campo que pueda representar lo que hay, que somos nosotros? O la vida misma. ¿Cuántos campos hay? O sea, ¿por qué no empezamos ya a pensar en más campos? Claro, obviamente el hacerlo así, pues no tiene mucho chiste, porque podemos divagar y especular. Pero, ¿qué falta? Pues faltarían las famosas ecuaciones para considerar a ese campo como algo físico, cuando podemos interpretarlo de manera que relacionemos su presencia con lo que observamos en la realidad corporal. Entonces, este autor está hablando particularmente de la información, y aquí la información conecta cada una de las caras de realidad que yo he pensado. Entonces, ya estaba de alguna manera en el ADN del universo. Ahora, ¿por qué digo que ya estaba? Pues porque la energía se conserva, no se crea ni se destruye. Estamos nosotros en un universo conservativo. No hay fuga de energía. La energía es la que hay. Pero la energía no la habíamos pensado en términos también de la información, de la llamada entropía. La entropía es una medida también de la información, nada más que bueno, hay que ahora manejar las ecuaciones debidamente. Porque la entropía, hay una entropía física que se le conoce, la de Boltzmann, y hay una entropía de la información, las cuales se pueden conjugar para poder hablar de un campo más, el campo que yo le voy a llamar el campo de la conciencia. ¿Cómo la ven? Muy interesante, ¿verdad? Pues muchas gracias por esta oportunidad de poderles expresar esto y de que ustedes sigan investigando para que tal vez alguno de ustedes pueda llegar a ser el Einstein del siglo XXI y medio. Hasta la vista.